Hola, les doy la bienvenida al módulo de operaciones en sistema de riego tecnificado y fertirrigación. Mi nombre es Aldo Martini, soy ingeniero agrónomo y soy tu profesor facilitador y además tu coordinador de carrera. Bueno, en esta videoclase vamos a estudiar lo que viene en el contenido de esta semana, en la cual nosotros nos basamos en nuestro plan de estudio, que te lo quiero mostrar, es muy cortito y lo tenemos acá. Déjame ver si lo puedo agrandar un poquito, ¿sí? Ahí está. Entonces, como te decía, el módulo se llama Operaciones en Sistema de Riego Tecnificado y Fertirrigación. En la cual tenemos un propósito del módulo. No lo voy a leer para no alargar esta video clase. Tenemos las estrategias de aprendizaje, ¿cierto? Y vamos con lo medular, que es cómo está estructurado este módulo. Este módulo tiene 3 unidades de aprendizaje o resultados de aprendizaje. La primera es la que tenemos aquí, la que vamos a ver ahora, ¿cierto? Y que la vamos a dividir en 3 semanas. O sea, en 3 semanas vamos a ver esta primera unidad de aprendizaje, que es organizar la operación de sistemas de riego tecnificado. El segundo resultado de aprendizaje es organizar la operación de sistemas de fertirrigación. Y la tercera unidad es organizar la mantención de los equipos de sistema de riego tecnificado y fertirrigación. Entonces vamos a ir por parte y vamos a ir estudiando entonces en esta primera clase que es la unidad 1 de aprendizaje y es su primera semana. Muy bien, vamos entonces con nuestra clase. Te recuerdo que esta clase va a estar en tu aula virtual, ¿cierto? La vas a poder encontrar ahí y después de que terminemos de revisar la clase van a haber algunas preguntas que tú deberás contestar. Bien, entonces tenemos aquí la actividad número 1 de esta semana del módulo, volvemos a repetir, operaciones en sistema de riego tecnificado y fertirrigación. Entonces tenemos nuestra primera unidad de aprendizaje que la vamos a ver, recuerda, en 3 semanas vamos a ver esta unidad y que es organizar la operación de sistema del riego tecnificado. Tenemos un criterio de evaluación que nos dice que debemos nosotros analizar el programa de riego de acuerdo a sectores y cultivos a regar. Y aquí ya empezamos a entrar en materia, ¿cierto? Porque deberíamos nosotros distinguir y comprender sistemas de riego tecnificado de acuerdo a sectores y cultivos a regar. Entonces, bien, aquí les muestro, voy a ver si lo puedo agrandar otro poquito. Claro que sí. Aquí les muestro un campo tipo, puede ser cualquier lugar agrícola, ¿cierto?, de Chile, por supuesto con riego tecnificado, porque de eso se trata este módulo. Y tenemos entonces una fuente de agua, es lo primero. Para el riego tecnificado, lo primero es la fuente de agua. Esta fuente puede venir de un pozo o puede venir de algún canal de riego, ¿cierto? Entonces, pero independiente de donde venga, siempre primero la pasamos a un tranque. Esto es importante porque en el tranque las aguas se pueden ir depositándose los sólidos que pueden estar en suspensión, entonces el agua se va aclarando hacia arriba y todos los materiales más pesados se van yendo al fondo. Es como un decantador. Y de ahí entonces se extrae el agua con unas bombas y se pasa a una caseta de riego, que es todo lo que comprende este sector. Caseta de riego o cabezal de riego se puede llamar. Desde ahí entonces comienza toda la operación de filtrado y de impulsión hacia los sectores de riego. Entonces tú ves acá una serie de tuberías, ¿cierto? Filtros, qué sé yo, y que van a ir a regar entonces nuestros sectores de riego. Aquí tenemos un sector de riego que este cultivo puede ser maíz, por lo menos tiene como forma de pinta de maíz. Este otro más cortito es otro sector de riego porque es otro cultivo.
es otra especie. Esto puede ser lechuga, por ejemplo. Aquí un poquito más a la derecha nos encontramos con algo un poquito más grande que pueden ser repollos, si estamos hablando de algo hortícola. Un poquito más a la derecha pueden ser frambuesa, ¿no? Por el sistema que tiene. Y por último un cultivo frutal, como pueden ser naranjo o palto, porque ahí tiene sus líneas de riego. Esta es la organización tipo de un campo con riego tecnificado, en el cual tiene entonces sectores de riego y puede tener distintas especies a cultivar. Muy bien. Para hacer una sectorización del riego tecnificado es necesario conocer algunas cosas. O sea, ¿cómo nosotros vamos a sectorizar? Debemos saber lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿cierto? Acá. ¿Qué tenemos? El tipo de suelo, muy importante saber el tipo de suelo. En el campo te vas a encontrar que no en toda la superficie todos los suelos son de la misma, son de la misma consistencia, van a ir cambiando los suelos. Entonces el suelo va a ser uno de los elementos que me va a permitir tomar en cuenta a la hora de ir separando los sectores de riego por tipo de suelo. Luego tenemos la especie y variedad a regar. No todas las especies, ¿cierto?, tienen los mismos requerimientos de agua. Entonces, por lo tanto, también si voy a poner, por ejemplo, te invento un nogal con lechuga, y lógicamente que no puedo estar regando eso de una sola vez parejo. Tengo que tener sectores distintos de riego y las necesidades de riego también van a ser distintas. La topografía del terreno, muy importante, ¿cierto? Si está en una ladera o está en una parte plana o si tiene muchas subidas y bajadas. Esto también es importante a la hora de sectorizar el riego tecnificado. El microclima, por supuesto, lo que está ocurriendo ahí en tu campo puede ser distinto. En una zona puede ser más húmeda, en esta otra zona puede helar, por ejemplo. En esta otra zona puede andar la cosa un poquito mejor. Entonces, también lo tenemos que tener en cuenta. Y los recursos económicos de la empresa, porque aquí el riego tecnificado tiene un costo elevado y en la medida que tú lo quieras tecnificar más, pues más va a ser el costo. Sin duda que a la larga toda esta inversión que tú vas a hacer te va a redituar, es decir, te va a devolver el dinero, pero tenemos que tener ese dinero inicialmente para hacer estas sectorizaciones al nivel más tecnológico. Entonces siempre se produce un equilibrio ahí, ¿cierto?, entre los recursos que yo tengo como empresa y lo que yo puedo tecnificar mi riego. Entonces veíamos que lo primero era el tipo de suelo y aquí tenemos dos cosas importantes. Aquí hay un equipo que se llama, un implemento más bien, que es un barreno. Un barreno es esta cruz que tú estás viendo acá, ¿ya? Esto es de metal y aquí tiene una espiral hacia abajo. Es como un sacacorcho, exactamente igual a un sacacorcho. Entonces tú vas metiendo hacia abajo en el suelo y luego lo vas tirando hacia arriba y analiza qué tipo de suelo te está saliendo de ahí. Luego tenemos la calicata, que es este nombre se refiere a un hoyo que nosotros hacemos en el suelo de dimensiones pueden ser de 80 por 80 por 1 metro aproximadamente, o de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, o dependiendo qué es lo que quieras ver, si es un cultivo, por ejemplo, que tiene raíces muy profundas de 2 a 3 metros, bueno, tienes que hacer el hoyo de 2 a 3 metros para ir viendo cómo está estructurado el suelo, cómo está, si está llegando la humedad o no está llegando, o si tienes alguna capa intermedia que te impida el paso de agua. Todo esto lo hacemos al principio. Antes de plantar, tenemos que conocer nuestro suelo para poder sectorizarlo. Entonces aquí tú tienes la calicata y se pueden ir viendo los perfiles del suelo. Tenemos también los tipos de suelo se clasifican en 2 parámetros fundamentalmente, que son textura y estructura. La textura del suelo se refiere a sus componentes primarios, es decir, de qué está compuesto el suelo.
los suelos están compuestos fundamentalmente de tres partes, que son arena, limo y arcilla. Y ya lo vamos a ver con más detenimiento. Y eso, y de acuerdo a las proporciones que tengan ellos, es el tipo de suelo que nosotros vamos a tener. Entonces la textura, cuando hablemos de textura de suelo, estamos refiriéndonos a su contenido fino, de sus partículas finas, ¿ya? Bien, esto yo voy siempre un poquito más rápido tal vez aquí en la explicación, pero usted en su casa con calma baja el documento y lo va leyendo con más tranquilidad. Si tiene dudas, puede ver el video de la explicación, o puede pausar el video, puede irse más atrás por si fue muy rápido, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tipo de suelo y textura de acuerdo a la clasificación americana. Hay clasificaciones de acuerdo a los distintos países, pero normalmente nos basamos en estas clasificaciones. Suelos livianos, suelos medios y suelos pesados. ¿A qué se refiere? Un suelo liviano es un suelo que tiene más componente de arena, arenoso, ¿ya? O franco. Esta palabra franco significa medio, ¿ya? Cuando usted escuche la palabra franco arenoso, es un suelo medio arenoso. Medio arenoso. Arenoso es porque es arenoso, ¿no? Me voy a ir a un extremo, imagínense la playa, esa es arena. En los suelos nunca ocurre, en los suelos agrícolas me refiero, que sea pura arena. No, siempre está la composición de las tres partes del suelo, de la parte de textura que hablamos, ¿cierto? Que son arcilla, limo y la arena. Entonces los suelos livianos son los que están más tirados hacia la parte arenosa. Los suelos medios, bueno, es un suelo que tiene franco arenoso, franco limoso y arcilloso. Se da cuenta como que tiene de las tres componentes. Y los suelos pesados son esos suelos que están más cargados hacia las arcillas, ¿sí? Bien. Acá tenemos algo muy interesante, que es el cuadro que, déjeme a ver si lo puedo, a ver, ahí sí. Este cuadro, esta pirámide que ustedes están viendo aquí, es muy fácil de leerla, de interpretarla, y se refiere a dónde, qué tipo de suelo nosotros nos vamos a encontrar, dependiendo del porcentaje que tenga de arena, que la tenemos aquí abajo, aquí va la arena, de arcilla, que va por este lado de acá, y de la parte de limo que tenga por acá. O sea, vemos su porcentaje y nos podemos ubicar en qué tipo de suelo es. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, un suelo tiene un 30% de arcilla, un 40% de arena y un 30% de limo. ¿A qué categoría pertenece? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a nuestra pirámide de textura de suelo y podemos encontrar a qué tipo se refiere? Buena pregunta para la prueba, ¿no? Vamos a verlo. Dice, tiene un 30% de arcilla. Entonces yo me voy a la parte de arcilla, fíjese que parte aquí abajo, con 0, 10, 20, 30 y va subiendo, ¿no? Entonces si me dicen un 30%, me ubico donde está el 30, pues 10, 20, 30. Aquí, en esta parte. Y lo que yo me tengo que fijar, cómo leer esto, es la flecha. Fíjese que aquí hay una flecha que apunta hacia el lado de acá, hacia el lado derecho. Entonces yo esto lo tengo que leer para allá, para este lado de acá. Lo voy a leer para allá. Entonces me ubico aquí, 30%. Después, ¿qué más? Dice, tiene un 40% de arena. Entonces, ¿dónde tengo la arena? Aquí abajo. ¿Y cómo se lee la arena? Se lee así hacia arriba, como sesgado hacia arriba, ¿cierto? Entonces voy a buscar ese 40% y lo encuentro acá. Y voy a leer así, este 40%, y que el último es un 30% de limo, y el limo lo tengo acá arriba. Voy a buscar ese 30%, aquí arriba está, ¿ves? 30%. Entonces, donde se junten los tres porcentajes es el tipo de suelo que tenemos. Vamos viendo, bajo por el 30% de limo y me encuentro aquí, fíjese que choca con el 40% de arena y también con el 30% de arcilla. Entonces, en este punto de aquí donde se intersectan los tres componentes texturales del suelo, ¿ya? Que es aquí, me va a dar el nombre de ese suelo. Y en este caso, si usted lee aquí, dice franco arcilloso.
Por lo tanto, la respuesta es, como la tenemos acá, franco-arcilloso. Entonces, ojo, que en una prueba podemos poner ese triangulito y le podemos dar los porcentajes y le decimos a qué tipo de suelo corresponde y usted hace este ejercicio que no tiene ninguna complicación. Muy bien. Esto es muy importante para el desarrollo y de lo que va a ocurrir con el agua en el suelo. Por ejemplo, tenemos los suelos arenosos, los suelos arcillosos y los suelos francos. Acuérdense que franco era medio, o sea, entre arenoso, que todos entendemos un suelo arenoso, y un suelo arcilloso, ese suelo pesado, ese suelo, la arcilla tal cual, ¿cierto? La parte del medio se llama franco, porque tiene de todo un poquito. Y entre medio, lógicamente, está el limo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la propiedad? ¿Cuáles son sus propiedades? En un suelo arenoso, usted tiene una permeabilidad alta del agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua pasa rápidamente hacia abajo. Claro, tomo 1 litro de agua y lo echo en un suelo arenoso y el agua se va a ir muy rápido hacia abajo. Pero en la arcilla, cuando yo haga eso, el agua lo más probable es que le cueste bajar porque son muy finitas las partículas, entonces tiene baja permeabilidad. Y en un suelo franco va a ocurrir lo medio, entre una y otra cosa. Respecto a la capacidad de retención de agua de ese suelo, si es arenoso, va a retener muy poca agua, porque todo el agua que usted le aplique se le va a ir rápidamente esa agua hacia abajo. Entonces retiene poca humedad. En cambio, un suelo arcilloso va a retener demasiada humedad. Y a veces esto no es bueno porque se acumula mucho el agua y las raíces necesitan aireación. La raíz es un elemento de la planta que respira. Entonces, al estar con mucha humedad, se asfixia la raíz, se dice la anoxia radicular, y las plantas lo pasan muy mal o definitivamente se mueren. Luego, con respecto a la aireación del suelo, que es lo que estamos hablando, en el suelo arenoso es muy buena la aireación, buenísima, y en los suelos arcillosos es mala. Ojo, que ningún suelo es totalmente arenoso, ni totalmente arcilloso, ni totalmente limoso. Siempre están con las tres partes trabajando y por eso que nosotros tenemos que ir a nuestra pirámide a ver qué tipo de suelo es. Con respecto a los nutrientes del suelo, los suelos arenosos son pobres con respecto a los nutrientes y los suelos arcillosos tienen bastante nutrientes porque las arcillas son las que retienen los cationes, los elementos minerales del suelo y esto le permite entonces a la raíz poder captarlos y alimentarse. En cambio, en los suelos arenosos, como no tiene o muy poquita arcilla, no tiene retención de estos elementos nutritivos para las plantas. Y siempre en suelo franco ocurre la mitad, ¿se acuerdan? Bueno, y el tamaño de las partículas en el suelo arenoso son tamaño medio, en los suelos arcillosos muy finita, y en los suelos francos es fino. Dijimos que era lo intermedio. Mire, aquí tenemos una... Vamos a agrandar, ¿sí? Un poquito. Ahí. Esto de acá, lo que usted ve aquí, es un franco arenoso. O sea, es un suelo que le anda muy bien casi a todas las especies vegetales. Franco arenoso. Porque tiene aireación, pero también tiene un poquito de arcilla, ¿cierto? Tiene alimento, entonces anda muy bien, sobre todo, por ejemplo, para palto, anda bien, porque al palto le gustan los terrenos aireados, pero también para cultivos como la papa, por ejemplo, andan muy bien en estos suelos sueltos. Después tenemos el terreno arcilloso, que esa es la arcilla, y si usted ve ahí, cuando se comienza a secar los suelos, nos damos cuenta porque se comienza a agrietar. Y estos suelos les cuesta mucho perder la humedad y también a las raíces les cuesta mucho trabajar en este tipo de suelo. Entonces tampoco son de los mejores. Y tenemos los limosos, el que tengo aquí, déjeme moverme, ahí, terreno limoso, que es como el intermedio de esto, que no se ve, la verdad, muchas veces en los campos, ¿ya? Ahora tenemos, ¿se acuerdan que hablamos de dos cosas? La textura, ya vimos, eran sus componentes, esos tres componentes del suelo, y ahora la estructura se refiere a los agregados, a las partes más gruesas del suelo. Y aquí yo voy pasando más rápido, después usted lo puede leer con más calma, ¿ya? Y aquí tenemos, dependiendo de la estructura del suelo, puede ser granular, prismática, masiva, grano simple, laminar, que es más bien, por ejemplo, los suelos arcillosos, tienen esta estructura
laminar. Déjeme mover un poquito hacia acá esto porque me estoy, como agrandé la figura, ahí. Entonces aquí tenemos la estructura prismática, un poco lo que está en el dibujo acá, usted lo va a ver también dibujado acá, columnar, laminar. Pero acuérdese, téngalo bien claro, una es la textura del suelo, que son las partículas más finas del suelo, y otro se refiere a las piedras, a los agregados, a si está en terrones, si está el suelo en la parte más macro de la clasificación. Normalmente, entonces, esto también son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo vamos a sectorizar, ¿cierto?, un terreno para ocupar, para dotarlo de riego tecnificado, tenemos que tener en cuenta estos factores. No es lo mismo regar un suelo con un tipo de estructura que con otro tipo de estructura, un suelo arenoso con un suelo arcilloso. Tengo que separarlos en sectores. Para el suelo arenoso, ¿qué voy a hacer? Voy a regarlo con golpes breves de agua, pero muy seguido. En cambio, el suelo arcilloso lo voy a regar alejado y con un volumen de agua importante, pero voy a darle más tiempo entre un riego y otro riego. En cambio, en el suelo arenoso, como sé que el agua se va más rápido, tengo que estarle echando menos cantidad de agua, pero más seguido. Entonces, eso no puedo yo tener un solo sector de riego con los dos tipos de suelo, porque voy a favorecer a uno y voy a perjudicar a otro. ¿Qué hago ahí? Separo, ubico mi sector de riego y digo, este es un suelo arenoso, por lo tanto lo voy a regar de esta manera y lo voy a sectorizar, lo voy a regar distinto, y este es un suelo arenoso, hago otro sector de riego y lógicamente lo riego de otra manera el suelo arcilloso. Bien, aquí este es un clásico dibujo que nosotros nos encontramos, que es para señalizar, déjeme ponerlo ahí mejor, ahí está, incluso un poquito más chiquitito, ahí. Por ejemplo, se está regando por gotero. Aquí tiene la línea de goteros arriba. Este es el suelo y esto es lo que ocurre de la superficie del suelo hacia abajo. Cuando es un suelo arcilloso, se va a producir una forma como de cebolla el bulbo, ¿ya? Suelo arcilloso, entonces el agua le cuesta como bajar, pero se empieza a ensanchar más que bajar. Entonces usted lo asocia siempre con una forma como de cebolla. En un suelo franco, ¿cómo se va a distribuir el bulbo de humedad? Se va a distribuir más o menos homogéneo, ni tanto para los lados ni tanto para abajo, sino que va como más redondito. Y ahí lo podemos asimilar a una manzana, por ejemplo, para recordarnos, es una regla mnemotécnica que se llama. Y cuando tenemos un suelo arenoso, el agua, como decíamos, se va rápidamente hacia abajo, entonces ahí ya lo podemos asimilar, o para que nosotros nos recordemos, como una zanahoria, ¿sí? Entonces es el comportamiento del agua, dependiendo del tipo de suelo, el tipo de bulbo que se forma, ¿sí? Bien. Luego tenemos acá, organizar un programa de riego tecnificado según sectores y cultivos a regar. Claro, aquí ya tenemos que resumir un poquito todo lo que hemos estado conversando, porque para organizar un programa de riego tecnificado tenemos que, según los sectores, ya los dividimos, ¿cierto? Este es un sector de riego porque el tipo de suelo es de tal o cual forma, o porque si son las mismas características del suelo, pero aquí va a ir un frutal y aquí va a ir una hortaliza. Entonces necesariamente tengo que regarlos de forma distinta, o sea, tengo que sectorizar, ¿sí? Y entonces va a depender fundamentalmente de eso, y también pues las necesidades del agua son muy distintas de un cultivo pequeño, de una hortaliza en una hectárea, o un cultivo grande como puede ser un palto, un nogal o los mismos parronales, ¿cierto? Que hay tantos acá en la región. Ahora vamos a hablar muy por encima, porque no es la idea ni aprenderse estas cosas de memoria, ni mucho menos, pero sí saber que existen y dónde recurrir, dónde ir para encontrarlos. Las normativas aplicables a los sistemas de riego. En el año 1985 se promulgó la ley 18.450. Esta ley es la ley de fomento a la inversión privada en obras menores de riego y drenaje. Muy importante porque el Estado ayudó entonces a los empresarios agrícolas, sean estos pequeños, medianos
y no tanto a los más grandes, porque bueno, se supone que tienen más capacidad, pero va orientado fundamentalmente a los pequeños y medianos agricultores. Entonces el Estado les bonificaba, o sea, les ponía dinero a esa inversión de riego para que pudieran ir tecnificando, ¿cierto?, el riego, sobre todo en estos tiempos en que el recurso agua se nos pone cada día más escaso. Ojalá que vuelvan las lluvias, ¿cierto? Y se normalice la situación, pero así como estamos, llevamos mucho tiempo con el tema de escasez hídrica, por lo tanto, la tecnificación del riego es la solución al uso eficiente del agua. Entonces, aquí damos algunos datos, ¿cierto? El 30% de la superficie del país está tecnificado. Estamos hablando de unas 300.000 hectáreas. Se han puesto 130 millones de dólares anuales a la inversión en tecnificación de riego, no es menor. 84 millones de dólares anuales en bonificación del Estado a los agricultores. 20.000 hectáreas se tecnifican al año y 12.000 nuevas hectáreas se incorporan al riego tecnificado. Y todo esto por el apoyo que hace el Estado a través de esta ley, ¿cierto?, de ayudar, de bonificar del agricultor que tiene un campo y quiere tecnificarlo en riego. El Estado le va a ayudar, ¿cierto?, dependiendo del estudio que se haga, con un 50, con un 70, con un 80% de la inversión del riego. Y ahí entonces tenemos lo que son las normas y por qué hay que normalizar, a quienes está beneficiando, ¿cierto? Pequeños agrícolas, como decíamos, a quienes la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, define como tales con una bonificación máxima de hasta un 90%. Es decir, que si usted va a invertir 10 millones, el Estado hasta podría bonificarlo con 9 millones y usted solamente pone 1 millón. Entonces imagínense lo que significa el incentivo bueno que se hace para poder que los agricultores tengan riego tecnificado. Y aquí entonces vienen a quienes están beneficiando, ¿cierto? Los postulantes. Usted ya esto lo puede leer con más calma para no dilatar más el video. Tenemos un segundo criterio de evaluación que dice que reconoce los instrumentos de medición de parámetros en un sistema de riego tecnificado según usos y nivel tecnológico. Y ahora vamos a ver los instrumentos y lo vamos a ver en la segunda parte de la video clase para no hacerla tan extensa. Nos vemos en la segunda parte.